El sumo sacerdote representa la gracia divina. Nuestra ofrenda no es perfecta, pero en lugar de sentirnos con culpa o condenación, permitamos que Jesús, como sumo sacerdote de nuestra confesión, le quite toda impureza. La Biblia dice que debemos hacer a Jesús el sumo sacerdote de nuestra confesión, volviendo al ejemplo que usamos anteriormente. Cuando nuestros pensamientos divagan en cualquier otra cosa, en el momento en que estamos alabando, podemos decirle a Jesús: mi alabanza no es perfecta, pero tú, mi sumo sacerdote, le quitas toda la impureza. La gracia divina tiene un rostro, el rostro de Jesús. Digámosle a Jesús: tú eres la gracia para mí, tú eres el favor divino que necesito. Es de vital importancia que entendamos la labor de Jesús como sumo sacerdote en lo que a nuestra confesión respecta, para que esto se haga mucho más real en nuestra vida. Debemos prestar atención a lo que confesamos con nuestra boca. No siempre es conveniente decir lo que sentimos, lo que pensamos o lo que vemos con nuestros ojos naturales. En Hebreos 3:1 leemos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión, Cristo Jesús. Jesús no es solo nuestro sumo sacerdote, sino que desea ser el sumo sacerdote de nuestra confesión de fe, o más sencillamente, de la confesión de nuestra boca, o las palabras que decimos. Él desea que confesemos lo mismo que Él. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, confesión. Jesús desea ser el sumo sacerdote de nuestra confesión. En Hebreos 10:23 leemos lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, esto es igual a confesión, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es de vital importancia que prestemos atención a lo que hablamos. Es de suma importancia que hagamos de Jesús el sumo sacerdote de nuestra confesión. Precisamente en los momentos en que nos sentimos mal, decaídos o abatidos, deberíamos permitir más que nunca que Jesús sea el sumo sacerdote de nuestra confesión, agradeciéndole por quitar toda impureza y suciedad. En la palabra de Dios encontramos dos historias maravillosas que ilustran perfectamente esta verdad. Existe un paralelo notable en ellas. Me refiero al hecho cuando Moisés obtuvo agua de la roca para calmar la sed del pueblo de Israel en el desierto. Esta situación se repite en dos oportunidades diferentes. Cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel, en los primeros meses de su peregrinaje por el desierto, llegaron a Masá y Meriba. Estando allí, el pueblo comenzó a quejarse a causa de la sed. Como dije antes, esto sucedió poco tiempo después que salieron de Egipto. En esa situación, Moisés recibió de parte de Dios la manera que él debía hacer para proveer el agua a la gente. Todos estaban allí quejándose y poniéndose en contra de Moisés, cuando el Señor le dijo las palabras que encontramos en Éxodo 17, 3 al 6. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo,
pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios le mostró a Moisés la manera en que debía conseguir agua de la peña para calmar la sed del pueblo. Debemos tener en cuenta que en la Biblia el agua simboliza la provisión. El Señor desea hoy también que tengamos la provisión que necesitamos en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Para tener claridad acerca del significado de la peña que es mencionada aquí, tenemos que ir al Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10 encontramos que esta peña es la persona de Jesús. Allí en el versículo 4 leemos: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En otras palabras, tanto en esta historia como en la que vamos a ver en un momento, la roca que es mencionada es Jesús. Dicho de otra manera, Jesús es nuestra roca de provisión, pero necesitamos saber cómo hacer para que de ella brote agua. Tenemos que saber cómo debemos hacer para que de esta roca fluya la provisión constante para nuestra vida. En este pasaje que acabamos de leer, vimos que Moisés recibió la orden divina que debía golpear la roca para que de ella fluyera el agua. Dado que sabemos que la roca es Cristo y que Él fue golpeado y maltratado en la cruz por nosotros, esta acción simboliza la muerte de Jesús en la cruz. La acción de golpear equivale a efectuar un juicio. Los golpes no son sinónimos de gracia, sino de juicio. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente a la peña de Horeb, Dios les estuvo mostrando que Jesús habría de ser el Cordero de Dios santificado por la humanidad. Dios le dio la orden a Moisés que golpeara la piedra con la misma vara con que había golpeado el río, y el agua se había transformado en sangre. Este golpe nos habla de juicio. La vara de Moisés es una vara de juicio. Por esa razón, él debía golpear la roca para que brotara el agua. ¡Qué misericordioso es Dios! El pueblo solo se quejaba y murmuraba, y Dios no se desentendió de ellos por eso, sino que por el contrario les proveyó agua de la roca. A pesar de las quejas y murmuraciones, ellos recibieron la provisión. Eso es así porque todavía estaban bajo el pacto abrahamítico, todavía no habían llegado al Sinaí, todavía no habían recibido la ley. Cuando el pueblo de Israel llegó a Sinaí y recibió la ley, el trato de Dios con la gente cambió completamente, pues cuando se quejaban o murmuraban, caían muertos. Pero aquí todavía están bajo el pacto abrahamítico, el cual es un pacto de gracia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hicieron bajo el pacto de gracia establecido con Abraham, y no bajo las condiciones de la ley. El pacto de la gracia les brindó protección, y a pesar de sus quejas y murmuraciones, Dios les mostró su misericordia. ¿Cuántas veces hemos murmurado y nos hemos quejado? Muchas veces, ¿verdad? Pero así y todo, Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Esto es así porque estamos bajo el pacto de la gracia. Si actualmente estuviéramos bajo el pacto de la ley, la iglesia estaría vacía, ¿cierto? A pesar de nuestras quejas y murmuraciones, Dios nos muestra su misericordia. Las quejas y murmuraciones solo nos obstaculizan y a la vez nos muestran que necesitamos la ayuda de nuestro sumo sacerdote. Para hacer una comparación, vamos a observar ahora al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. 38 años más tarde de este acontecimiento que acabamos de considerar, en Números 20, 7 al 12, se describe una situación similar, pero con otros resultados. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esta situación sucede 38 años más tarde y no tiene nada que ver con la primera historia. Entonces Moisés tomó
la vara de delante del Señor como Él le mandó. Es interesante notar que el hebreo original nos aclara que esta vara era la vara de la gloria tomada de dentro del tabernáculo. Esta vara que utilizó Moisés aquí no es la misma que utilizó en la primera oportunidad, la cual era una vara de juicio. Esta era la vara que había sido tomada de dentro del tabernáculo. Por esa razón dice que tomó la vara de delante del Señor, de delante del Señor. Dicha vara estaba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, y era la vara de Aarón que había reverdecido. Recordemos que Aarón era el sumo sacerdote. Por esa razón es que en este pasaje aparece también su nombre. En la primera historia, 38 años antes, Aarón no es mencionado para nada. En aquella historia no se dice nada sobre Aarón el sumo sacerdote. Sin embargo, en esta historia aparece su nombre. En esta oportunidad, Moisés fue al tabernáculo y tomó la vara de delante del Señor, la única vara que había allí, la cual es la vara reverdecida de Aarón el sumo sacerdote, que se encontraba en el lugar santísimo. Si seguimos leyendo este pasaje, veremos que Aarón aparece al lado de Moisés. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Otro detalle importante para tener en cuenta, y es que en esta oportunidad toda la congregación está delante de la peña. En la historia anterior, 38 años antes, solo estaban los ancianos delante de la peña. Los que estaban reunidos delante de la peña en aquella oportunidad eran solo los ancianos y no el pueblo. Ellos no tenían que presenciar cuando la peña era golpeada, pues representaban los golpes que recibió Jesús antes de ir a la cruz. Solo los ancianos presenciaron esta situación. En esta nueva oportunidad, 38 años más tarde, estuvo todo el pueblo reunido frente a la roca para presenciar la manera en que Dios les otorgaría la provisión de agua que necesitaban. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. ¡Grave error! ¿Le había dicho Dios que hiciera eso? ¿Qué es lo que Dios le había mandado hacer? La orden era que debía hablarle a la roca. Jesús no puede ser golpeado 2 veces. Él fue golpeado y maltratado en la cruz una sola vez, y eso es más que suficiente. Como consecuencia de esto, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y se tuvo que conformar con verla de lejos solamente. Este fue el error que cometió Moisés. Dicho error le costó la entrada en la tierra prometida. Dios solo le permitió verla desde la distancia. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Evidentemente Moisés cambió la vara y volvió a tomar la suya, la cual era la vara del juicio. El juicio cayó una sola vez sobre Jesús. Su único sacrificio es más que suficiente. En esta oportunidad estaba presente todo el pueblo y también Aarón, debido a que Dios le ordenó a Moisés que tomara la vara que estaba dentro del tabernáculo. Su deseo era mostrarle al pueblo la función de Jesús como sumo sacerdote y no más en su función de holocausto como fue la primera vez. En la primera oportunidad el pueblo no estaba reunido frente a la roca. Sin embargo, en esta oportunidad todo el pueblo estaba congregado allí y Moisés
Moisés tenía la función de mostrarle a la gente la manera en que Dios provee. Por esa razón le dijo que le hablara a la roca. La confesión de nuestra boca es de vital importancia. Moisés solo tendría que haberle hablado a la roca, haberle dado la orden para que brotara el agua. Habíamos dicho anteriormente que el agua simboliza la provisión. Cualquier cosa de la cual tengamos necesidad, debemos pedírsela a Jesús, la roca de nuestra provisión. Nuestro sumo sacerdote, Jesús desea ser el sumo sacerdote de nuestra confesión o proclamación. Aun a pesar de la acción errónea de Moisés, el agua brotó de la roca. Esto nos muestra cuán misericordioso es nuestro Dios, aun a pesar de nuestros errores y fallos. Moisés, como líder, cometió un error, pero eso no acarrió consecuencias a la congregación. Dios es en gran manera misericordioso. Nosotros, como líderes de una congregación, cometemos errores a menudo. Sin embargo, Dios tiene paciencia con nosotros y nos sigue proveyendo. Aun a pesar de la acción errónea de Moisés, toda la congregación fue bendecida con el agua. Dios es un Dios bueno que bendice a los suyos. Dios nunca sanciona a la congregación por los errores del liderazgo. En el versículo siguiente vemos que Aarón, el sumo sacerdote de Israel en aquel tiempo, siguió estando presente al lado de Moisés. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esta fue la consecuencia que tuvieron que cargar los líderes debido a su error. La congregación, sin embargo, entró en la tierra prometida. Dios les dice a los líderes: por cuanto no creísteis en mí. Jesús fue sacrificado una sola vez. Él murió una sola vez como sacrificio por el pecado. Lo que resta ahora es solo creer. ¿Creer en quién? En nuestro sumo sacerdote. Después de realizar su sacrificio en la cruz, Jesús pasó a ser nuestro sumo sacerdote. Él murió en la cruz como sustituto en nuestro lugar, pero ahora su ministerio es el de sumo sacerdote resucitado, y como tal nos representa delante de su Padre e intercede a nuestro favor. Las primeras de estas dos historias frente a la roca simboliza la muerte de Jesús en la cruz, la segunda su resurrección. La primera de estas dos historias muestra a Jesús en su primera venida a la tierra como profeta y su muerte en la cruz cargando el pecado de la humanidad. La segunda historia representa a Jesús resucitado, quien ministra en la actualidad como sumo sacerdote para los creyentes. En la segunda historia queda plasmado el deseo de Dios, quien nos dice que le hablemos a la roca de nuestra provisión, que hagamos de Jesús el sumo sacerdote de nuestra confesión. Este es un pasaje maravilloso que nos muestra que Jesús desea ser nuestra roca de provisión, la fuente desde donde emana el agua de la provisión. Jesús es la roca desde donde brota el agua para el desierto de nuestra vida. Jesús es nuestra roca de agua viva personal. La primera vez que Moisés tuvo que golpear la roca representa juicio, pues su vara era una vara de juicio. La segunda vez, 38 años más tarde, es un cuadro de la gracia divina. Ahora solo le hablamos a la roca. Los golpes representan juicio, un juicio que nunca habrá de venir sobre nosotros, pues Jesús fue nuestro sustituto. La acción de hablar es una expresión equivalente a la gracia. La confesión de nuestra boca representa la gracia. Hablemosle a la roca, hablemosle a la roca. En ambas historias aparece el término roca, y los traductores de la Biblia utilizan una y la misma palabra, pero el idioma hebreo, el cual es mucho más concreto y detallado, utiliza dos términos diferentes. En la primera de estas historias, el término es sur,
Señor. Y este describe el canto rodado o pelado, que son piedras pequeñas, las cuales se van redondeando como consecuencia del desgaste sufrido por los golpes en una corriente de agua. Este término describe perfectamente a Jesús en la cruz, quien fue machacado y golpeado por nuestros pecados. En la segunda historia, el hebreo utiliza el término sela, el cual describe un peñasco que es una piedra grande y elevada. Esta palabra representa gráficamente lo que el Jesús resucitado es para nosotros. La palabra roca, tzur, machacada y desgastada, representa simbólicamente el lugar de la calavera o Gólgata, donde Jesús fue crucificado. Juan 19:17. La segunda roca, sela, fuerte y poderosa, representa las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo. ¡Aleluya! Maravilloso, ¿verdad? La vara del sumo sacerdote nos provee continua bendición. En el momento de necesidad, hablemosle a nuestro sumo sacerdote. La palabra de Dios nos insta a pedir, a clamar, a confesar y a declarar, y de ninguna manera a mendigar. Confesemos, tomemos en posesión aquello que nos pertenece. Lo único que tenía que haber hecho Moisés hubiera sido hablarle a la roca. Solo tenemos que hablar y confesar aquello que necesitamos. Ni siquiera necesitaríamos orar, alcanzaría con declarar, con expresar para poder recibir. Independientemente de lo que sea que necesitemos, declaremos, confesemos y recibamos. La gracia y el favor divino están permanentemente a nuestra disposición. Solo tenemos que extender nuestra mano y tomarlo por la fe. Lo único que tenía que haber hecho Moisés hubiera sido hablarle a la roca. Solo una palabra hubiera sido necesaria para recibir la provisión. La vara de Moisés era una vara de juicio, mientras que la vara de Aarón provenía del tabernáculo, el lugar santo de Dios. El golpe sobre la primera roca hizo posible la provisión. Gólgota hizo posible la provisión divina en relación a nuestros pecados. Jesús fue golpeado para proveernos perdón. La acción de hablarle a la roca suministra provisión constante y permanente. La primera roca hizo posible la provisión, mientras que la segunda simboliza la continua y constante provisión para el creyente. Alabado sea el Señor. Amén.